Hotel del Parque es uno de los hoteles más icónicos de la ciudad. Es quizá también el ejemplo de Art Deco más significativo que todavía nos queda en Guadalajara. Este hotel durante muchísimos años fue el hotel más exclusivo y el más lujoso de la ciudad. Entre la década del 40 y el 60, muchísimas de las personalidades y celebridades mexicanas llegaban aquí cuando venían a Guadalajara. Y entre la lista de gente que se quedó aquí, pues está María Félix, Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante. Fue un hotel que vio pasar a la sociedad, a las celebridades y a los tapatíos que venían aquí a celebrar sus noches de bodas o a gente de todo México que venía aquí a pasar sus vacaciones en la ciudad. Hoy en día queda como testigo de la arquitectura de Juan José Barragán. Desde 1942 sigue funcionando, así que vamos a conocer. El hotel fue inaugurado en 1942 y fue el resultado de una participación entre Juan José Barragán, hermano de Luis Barragán, y el ingeniero Albáñez. Ellos construyeron el hotel entre el 40 y el 42 y en ese año empezó a operar. Hasta 1972 fueron ellos los propietarios y ese fue el año en que se lo vendieron a los dueños actuales del hotel. Una de las veces que Cantinflas se quedó en el hotel, la gente se enteró, así que llenó la calle Avenida Juárez. Había tumultos de gente allá afuera. Cantinflas tenía que atender un evento, pero era tal la cantidad de gente que no podía salir, así que entre gente de él y del hotel tuvieron que cargar a Mario Moreno para poder evadir a la cantidad de gente que había afuera y que pudiera entonces acceder al vehículo y poderse ir a donde estaba. Así que esa es la historia de cuando Cantinflas se quedó aquí en el hotel. La disposición de las 86 habitaciones del hotel se desarrolla alrededor de este patio central de 4 pisos, que originalmente eran 3. El hotel se remodeló con un piso adicional. Y de esta manera, en este pasillo entra luz natural cenital y las habitaciones se disponen, las que dan hacia la Avenida Juárez y las que dan hacia el otro lado. Originalmente, en el primer piso del hotel donde estamos nosotros, estas habitaciones, que hoy son varias, eran solamente 3 y eran, digamos, las suites presidenciales o las más amplias. Tenían su estancia, además de la habitación y el baño. Con el tiempo, obviamente, fue cambiando la configuración de la zona y la necesidad obligó a hacerlas más pequeñas y se dividieron. Así que cuando inauguró el hotel en los 40s y 50s, seguramente en estas suites fueron donde las celebridades y los artistas de la época se hospedaban. Esto es un cuarto del primer piso hoy. Aquí hay una puerta que es original y daba hacia un balcón bastante grande. Se alcanza a ver el balcón, que está dividido en 2, porque precisamente antes esto era una suite que era el doble de grande. Así que me imagino que en su época esto pues era una de las habitaciones privilegiadas, con una vista a Avenida Juárez, que era mucho más tranquila en aquella época. Estamos subiendo al último piso del hotel. Esto originalmente era la azotea del hotel y aquí cuando se inauguró pues era como un tipo roof garden. Con el tiempo y hace muchos años se construyó una 4ª planta, seguramente debido a la demanda de habitaciones que tenía. Hoy pues vemos más habitaciones en este piso. Había un domo de herrería de vidrio, todavía alcanzamos a ver la herrería con los remaches originales de su construcción, por lo tanto esto no estaba abierto. Eso nos habla un poquito del costo que tuvo de construcción el hotel, pues son decenas de metros de domo de herrería con vidrio. Hoy por hoy luce así y el pasillo se ilumina cenitalmente, como ya habíamos platicado. Hay algunas historias interesantes que cuentan de cosas que han sucedido aquí en el hotel. ¿Cuál se sabe usted? Pues yo la historia que me sé, hace años había una ama de llaves, era la señora Tomasita, que murió de 101 años, ella. Ella contaba mucho acerca de un soldado. Incluso decían que del 418 al 421, cuando la camarista hacía las áreas públicas, que él trapeaba esa parte, al rato iban y se veían pisadas de bota de soldado.
Entonces, pues a mí no me tocó, pero ella siempre lo contaron las personas que trabajaron anteriormente que yo. Yo tengo ya 17 años aquí, entonces ellas ya tienen más. Porque aquí eran terrenos de la penitenciaría de Escobedo, que se demolió en 1934. Poquito después, en el 42, fue cuando construyeron el hotel, así que puede ser un soldado que cuidaba aquella penitenciaría. Sí, yo creo que sí, porque decían que era un pie grande, de hecho la bota era grande, de soldado, pues, decían ellas. Entonces, pues eso es lo que yo tengo. Pero usted no lo ha visto todavía. No, yo todavía no. Todavía no. Estamos aquí en un lugar donde poca gente entra, es el sótano del hotel, pero era muy posible originalmente la cava del hotel, porque tiene una humedad y una temperatura, seguramente estamos a unos 15, 16 grados, y con una humedad del 90%. Suponemos, imagínense a Mario Moreno y a María Félix y a Howard Hughes incluso, que hay una historia que cuando vino Howard Hughes a Guadalajara, uno de los bellboys más viejos conservaba todavía hasta sus últimos años un billete de $5 que él le había dado. Así que imagínense aquí las botellas de champaña, de Petrus y de Lafite Rothschild abriéndose en los años 40 y 50 y aquí se guardaban. Como ven, el Hotel del Parque tiene muchas historias, una de las cuales involucra a María Félix. Me cuentan que cuando su exmarido le quitó a su hijo, de la familia Álvarez de aquí de Guadalajara, ella con ayuda de Agustín Lara fue a recuperar al pequeño y luego se vino a esconder aquí, al Hotel del Parque, porque la familia del exmarido la estaba buscando. Entonces, leyenda o historia, no sabemos. Pero el Hotel del Parque es un hito en la ciudad, una de las joyas Art Deco, como ya vieron con su arquitectura. Vale la pena que vengan a visitarlo, que conozcan un poquito más de la historia y pues que recordemos que así como hay muchas joyas en la ciudad que vale la pena visitar y rescatar. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita como dice Inés, mi hija, y nos vemos en la próxima. Gracias.